Profesor, ¿en qué año usted nace? 1961. ¿En dónde? Baja Bonico arriba. Queda entre Altamira e Inver. Una infancia tranquila, un hogar papá y mamá. Rural, o sea. Mi papá agricultor. Ajá. Lo recuerdo como ahora buscando leña, traía mangos. ¿Nunca usted le descubrió una infidelidad a su papá? No, Nada de eso. Él era una persona muy artística, muy alegre. Okay. Yo creo que copié esa parte, la heredé de ahí. La chispa, alegre, jocosa, poética. Era un decimero. Poética. El número 1. ¿Él le hacía poemas a su mamá? Era el decimero. No, en el campo las décimas eran como eran la tiradera, como la tiradera del reggaetón. Pero eran las décimas. Pero eran décimas porque habían consonantes Había que que rimaban. construirla en el aire para tú ganarle al otro. Una situación improvisadora. Pero con entonación. Entonces ganaba todos los concursos. Y sobre todo que eso tuviera que rimara y que el tema fuera picante. En San Juan. Entonces, mi mamá, por otro lado, era como la bruja del pueblo. Y mi abuela era la matrona. Sí. ¿Cómo la bruja del pueblo? Mi abuela era la que traía a los niños. Era como... sí, la comadrona. Ajá. Esa comadrona era famosa porque cubría 20 parajes. Y todos eran hijos de ella. Todo lo que ella trajo a la luz le decían mamá. ¿Y usted vino de ahí también? Sí, también. Todos, porque ahí era. Entonces mi mamá tenía también ese don que yo creo que también yo lo pasé a la psicología. Pero su mamá es de ahí mismo, de Altamira también. Sí, de ahí. La productora es sanjuanera, pero ella no había escuchado. Yo creo que los de brujas entonces, ya lo tienen. Sí. Vivíamos alrededor del río, Baja Bonico. Es decir, todo lo hacíamos en el río. Lavar, buscar agua, pescar, bañarse. O sea, que usted tuvo una infancia feliz. Sí. Se podía decir. En pobreza. Porque éramos 8 hijos. Y ellos no tenían herencia, no tenían tierra, no tenían una posición muy holgada. Mi mamá hacía lo dulce y nosotros lo vendíamos. No se pegaba cuerno. Fueron saliendo los hermanos a la capital. Y ahí fuimos emigrando. Yo vine a estudiar, hice algunos cursos aquí, en Cristo Rey. Antes de profesor, ¿usted la infancia la estudia ahí mismo en Altamira? Yo estudié en varios lugares, porque yo aprovechaba el verano para hacer otro curso. Es decir, mi hermana me alfabetiza en mi casa. Okay. Y a los 7 años yo entro a la semana, me pasan a segundo. Porque ya yo venía, con una base por mi hermana, que ya estudiaba en la universidad, que visitaba y tenía esa visión. Ya yo entro a los cursos y avanzo rápido. Cuando usted llega ya, profesor, al bachillerato, la juventud, usted la hizo allá mismo también en Altamira, ¿verdad? Parte. Hice un curso aquí en Cristo Rey de bachillerato, en un colegio. En un colegio. El profesor, o Mario Minaya, el muchacho, era tiguerón con las mujeres, no... No, yo era muy amigo de las mujeres. ¿Usted se hacía amigo de las mujeres? Tenían confianza, me contaban sus cosas. ¿Pero usted se hacía pasar por amigo o usted era amigo de verdad? No, uno creció. Yo tuve la suerte, primero, de no ser tan agraciado físicamente y después de no tener cuarto. Entonces son dos cosas que bien combinadas te protegen. No llamaba mucho la atención, no era un bailarín, no vestía... ¿Usted no tenía de qué verbo? No, yo lo tenía, pero no era mi intención usarlo en eso. Entonces, ¿por qué? O sea, desde muchacho ya usted venía con la filosofía que usted pregunta para mí que no fue un plan mío. Yo entiendo que pasan cosas que se te van de la mano. Porque yo ahora mirando mi infancia, mi adolescencia, yo digo, ¿por qué yo no fui como los que se criaron conmigo? Ajá. Que estaban en los cabarets, que estaban perdiendo el tiempo, que no estudiaron, en ese tiempo, desertaron de la escolaridad. Entonces, yo digo, ¿por qué yo no? Si no tenía un papá con esa visión que me llamara a sentarse, ni tenía un ejemplo de pareja, porque mi papá y mi mamá yo nunca lo vi ni abrazarse, ni darse cariño. ¿No le hablaban de sexo su papá? De nada. ¿De qué se hablaba en esos campos? De la comida, ¿qué hora? Y se cocinaba una comida, y esa comida se extendía para cena, en la mañana un cafecito. Era una familia pobre, y uno maroteaba para completar. Entre el río y la pesca, y la guayaba y el mango, uno cuadraba. Pero profesor, entonces, ¿usted se hacía amigo de las mujeres simplemente para que le contaran sus cosas? No. Pero ninguna intención de usted... El confidente. Ninguna intención de usted... Por eso yo veo como un plan, y para mí de Dios, porque yo soy creyente, porque yo recuerdo que ya viejo yo tuve la primera novia. ¿A qué edad que llega la como 21 años. Pero yo hablaba... yo veía, por ejemplo, venían unas revistas pornográficas en blanco y negro. Carajo. Entonces nosotros nos sentábamos todos los hombres
¿quiénes han tenido relaciones? Yo empezaba a explicar primero, porque si no te fusilaban y ponían de que una prueba para ver que se había acostado con mujeres, yo siempre la pasaba. Pero ¿de dónde yo aprendí? De la revista pornográfica en blanco y negro. Porque que tú usted tenías la que compraba. decir que me llegaban, eso rotaba por todos lados. ¿Tú te vas hacia ahora que no viste ninguna? No, yo vi muchísimas. Eso rotaba y caminaba blanco y negro. Que eso es una cosa fuera de serie. Ahora volvió eso de moda. Pero eso fue lo que uno vivió. Pues yo comentaba lo que yo veía ahí. Yo recuerdo, eran algunas nada más escritas. Pero era falso. O sea, usted no había tenido relaciones sexuales. Era que para tú sobrevivir en el grupo, tú tenías que describir cosas. ¿Qué se le hacía a una mujer? Yo lo explicaba. O sea, ese pasó. Pero yo nunca había estado con nadie. Ni con esa novia tuve yo. Y A los 21. A nivel de relación sin sexual. Nada. Entonces yo te digo, y eso en los campos no es esa visión que se tiene. Uno está distraído en muchísimas cosas. Para estudiar yo caminaba 2 kilómetros. Nada más caminando, viendo árboles, pasando ríos, se te va a ti la mitad de la vida. Pero es que, profesor, un muchacho de 18, 19, 20 años está pensando que es parte de la vida. Yo me imagino, usted como psicólogo, dígame si no es así, está pensando en la muchachita que se ve bien, ¿verdad? Ya Y sea cómo debería de verse, cómo sería en aquel tiempo, carajo, yo quiero darle un besito, un asunto. Trata de recordar para cuándo yo fui muchacho. Porque tú estás hablando a veces del urbano y de estos tiempos. Pero, profesor, es que la mentalidad humana, sí, usted sabe más que yo de pero psicología, pero la mentalidad es normal que un hombre se fije en una mujer. Está bien, pero yo te estoy describiendo un entorno en el que ya yo tenía, por ejemplo, mi hermana era una de los dirigentes, mis amigos eran dirigentes del MPD. Yo vengo de ese ambiente de los libros de William Bartroy, de leerlo porque ellos lo escondían. Y yo fui observando como qué me favorecía más. Yo me puse a estudiar mecanografía en Altamira y bachillerato en Inver, pidiendo bola. Mi mamá me daba 25 pesos. Yo pedía bola y después le prestaba a ella de lo que yo reunía. Y me lo pagaba. Porque yo salía con el dinero para si no encontraba bola llegar, pero yo vendía los dulces y ella me daba el 20%. Un paréntesis, ¿usted era de los cabeza caliente de aquel No, tiempo? ellos. O sea, usted nunca cayó La generación preso. de mi hermana fueron hasta presos como MPD, pero los libros me llegaban. Pero usted no se metía en eso. No, porque yo no tenía edad, ni tampoco ha sido mi visión nunca. Por eso yo te digo que era algo como que yo digo, ¿quién lo planeó para yo poder sustraerme a todas esas cosas? A las fiestas, a la bebida alcohólica. Yo aprendí desastre con un esposo que tenía una hermana. Cada vez yo tenía oportunidad aprendía. Yo era amigo de un señor que tenía una banca de lotería. Y yo era el que anotaba y tenía el control cuando salían los números para darle los resultados a él. Si no le ganaban mucho, me daba más. Primicia, el profesor Mario Miraya era Sí, banquero. dirigiendo. La banca de ese tiempo era una banca. ¿Caraquita o...? No, la banca de lotería normal. Pero, Entonces, una persona que hace en casa. hay alguien que hace el control de lo que se vendió. Entonces yo era el que tenía ese control con él. Pero ese mismo me llevaba a los pueblos y recuerdo que tenía una novia en Guananico, porque él estaba enamorado de otra, un señor con camioneta, los ricos. Entonces yo era amigo de él y le fui ganando esa confianza. A tal punto que después yo le daba a él. Porque tiene la vuelta que da la vida. Él me daba bola y de vez en cuando comida, porque uno se guarecía donde encontrara. Claro. Era mi amigo y allá yo comía como un hijo, pero yo tenía que hacer oficio, la lotería, una serie de cosas. Pero después yo iba al campo y yo le daba a él la vuelta que da la vida. ¿De dónde eso vino? Yo vine con un empleo que Antonio Guzmán me mandó el nombramiento a Altamira. Porque mi hermana era del PRD en ese momento. Oh. Y era la directora de la Casa Albergue. Estamos hablando 72, 79, 78. Sí, pues tiene de más 18 Ya, para tener un empleo. Ahí yo vine nombrado mecanógrafo archivista. ¿De dónde vino eso? De Altamira, No, que claro. yo estudié la mecanografía cuando era A, B, C, D. Con el método que había. Yo no tengo que mirar teclado a digitar. ¿Por qué? Porque estudié mecanografía con ese método que hasta que tú no hacías el ejercicio sin un error, te lo estaban repitiendo. Llega el profesor Mario Minaya de Altamira a la capital. Ya llego con donde mi hermano. Con ese nombramiento, ¿verdad? Llega a usted a donde sí, su hermano a vivir. vivir. Mi hermano arrimado. Arrimado. Y arrimado con cama sándwich. Que tenía que cerrar su cama en la mañana. Y acostarte después de todo el mundo y levantarte antes. Que la gente no sabe de esa escuela. ¿Qué edad usted tenía? Y bregar con un perro que mordía a todo el mundo. Que me llegó a morder y tuve que hacerme amigo de él. ¿Qué edad usted tenía ahí? Cuando usted llega a la capital. Tendría 25, 24. 25, 24 años. Profesor. Pero yo ya me veía viejo. Porque el que pasa hambre, como que los años le dan más duro. Yo estoy más joven ahora que cuando tenía 35.
Profesor, pero, Busca fotos para que tú veas. y en ese tiempo, profesor, usted todavía no le había pasado un ápice de malicia por la cabeza. Ya él pasó su primera novia. Ya tenía su primera novia. Sí. ¿Cuántos años te duró con esa novia, profesor? Como un año. Pero era un amor que tú no tienes. Yo alardeaba, pero yo no. Yo no Usted la estaba en veía eso. de lejos, era. No, nos besamos, todo lo que hacen los novios, nos tocábamos, pero yo no tenía esa visión como de ponerme en una relación para casarme, para ser hijo. No. No llegaron ahí a ese usted. era el hombre, ese era el hombre perfecto para cualquier mujer en Yo no aquellos tenía, tiempos. pero eso no es de que yo me senté a planearlo. Por eso te estoy diciendo que yo no sé de dónde a mí me surgió. Yo me integré a la iglesia desde allá, a la iglesia católica que tenía una capilla. Entonces yo fui buscando estudios, gente de ese tipo y amistades De ese tenían mismo mucho tipo. mejor nivel que yo para que me ayudaran. Entonces ahí yo tenía la bola, pero yo sabía los secretos de todo el mundo y yo no hablaba. Y cuando usted llega aquí a la capital, usted empieza a hacer su estudio universitario. Sí, voy a la UAS y comienzo a estudiar psicología. Psicología. Yo Con la pensé, intención- yo pensé en veterinaria, como tú vienes de campo, las vacas. Sí. Pero hasta me traté de inscribir, pero yo después dije, los animales no están ahí. Es en psicología que están. En psicología. Entonces ahí es que yo me voy a hacer de dinero. Pero que ¿qué le hace- otros qué le- breguen qué- con la vaca. ¿Qué le hace a usted elegir psicología? ¿Por qué? Porque le ya llama la yo, atención? ya yo vengo, como que todo el mundo me dice, tú aconsejas, tú hablas bien. Ya yo vengo de los grupos Acuérdate que el juveniles. profesor era el confidente del grupo. Yo vengo de los grupos juveniles salesianos, donde me fue formando en Cristo Rey. Ya yo me integro con el padre Cristian, padre Jorge, padre Rogelio más distante porque era otra línea. Ujú. Pero yo era del grupo base de Cristo Rey, coordinador de la Paco Juvenil. Entonces yo vengo con un entrenamiento, pero simultáneamente yo tengo una novia, una novia que estoy viviendo con ella. ¿Cómo? Sí. Pero eso fue después de la noviecita de los 21 años. Ajá, yo vengo a estudiar. Ajá. En esta vida no diferente. Y sí. vengo a vivir donde mi hermano, pero más Ajá. cerca vive una hermana. Ella era familia del esposo de mi hermano. Y vivía en la misma casa. Ajá. Y está ahí la muchacha, muy linda, una mujer hermosa. Comenzamos a compartir un día bebiendo, terminamos en la habitación de estudiantes que yo tenía, sin enamorarnos, sin hablar. Teniendo relaciones sexuales. Y profesor. se quedó ahí. Ahí Sí. fue que usted se destapó. No antes, con otra persona que no se puede mencionar. Entonces, entro ahí en esa relación, pero todavía yo estoy yendo a la parroquia y volviendo para mi habitación con mi mujer en esa doble vida, ¿Qué tiempo usted duró ahí? como 3 años. El Eso era más profesor o estaba- menos 25, Entonces, 26. yo trabajaba en la cárcel de menores, 25, 26 años, profesor. ya llegando 27, por ahí, pero que uno ¿En qué, avejentaba año, en mucho. qué año fue eso? Eso yo mismo en 88. Uno avejenta mucho, de verdad. Yo ahora me recuerdo y uno se veía Profesor, ¿usted mucho nunca, más adulto. nunca le pasó el riesgo de tener un muchacho, un asunto No, ahí? porque fueron cortas, fueron poca cantidad. Porque digo, yo estaba enfocado en muchas cosas. Y eso Usted impedía. estaba enfocado en sus estudios y en su trabajo. Y en la labor social y religiosa. ¿Dónde era que usted trabajaba? Yo trabajaba en la cárcel de menores. En la Yo cárcel. llegué Ese hasta fue el pasar, nombramiento de hasta Guzmán. pasar causa llegué yo. Ese fue el nombramiento de Guzmán. Sí, oye, hasta donde yo llegué, a sustituir al juez. A pasar causa. Sí. Del nivel de experiencia que yo tenía de todos los asuntos que se venían ahí. Yo entré secretario y por ahí pasaron 3 directores después de mi hermana y no me votaron. ¿Cuántos años usted duró ahí? Como 6 años. 6 años. O sea, usted pasó gobierno de Guzmán, gobierno de Jorge Blanco. Yo pensé ganando 125 pesos y me subieron a 137 y medio. Todos los cuartos del mundo. Y el medio valía algo. Yo no sé papá. por qué a alguien se le ocurrió poner eso así. Y que 37, 12 y medio fue el Y aumento. medio. Pues yo viví una época interesante entre la UAS, igual hice buenas amistades en ese tiempo. Me gradué con esos mejores profesores de la UAS. Nerio Rodríguez, Telma Camilo, Jaime Rijo. Yo soy de esa generación. Profesor, vamos a volver un poquito, porque la productora tiene otros temas que quiere hablar con usted. Cuando usted llega a la Católica, ¿verdad? ¿En qué año usted llega a la Universidad Católica de En Santo la Domingo, que fue ahí donde yo lo conocí? Estando yo, No, pero él hizo su carrera en la UAS. según- Sí. sí, yo estudio en la UAS, pero yo estudio teología simultáneamente. Con A la, los par con, salesianos. a la par con... Como licenciatura. No, yo conozco a Padre Alonso y el Padre Jorge me recomienda, para o dar clase. Cristian, no recuerdo, a Alonso para dar clases de teología, porque yo había estudiado en el instituto. Y de una vez, luego comienzo como profesor y me nombran coordinador de teología, 20 años en la Católica. Profesor,
¿Cuándo es que Mario Minaya, porque a todo esto el profesor Mario Minaya solamente imparte clases, no, ¿usted da terapia de pareja en ese tiempo? No, yo lo hacía en la misma universidad gratis. Sí, yo recuerdo. Yo veía pareja en mi oficina de la capilla. Yo veía pareja gratis. Que se tape los oídos la productora. Yo fui paciente, cuando yo fui estudiante de la Universidad Católica, yo fui paciente del profesor. ¿Tú tienes tu problemita? Claro, un despecho. ¿Tu problemita? Y yo iba donde el profesor le decía, profesor, pero es que yo quiero llamarla. ¡Llámala! Profesor, pero es que yo quiero, mírala. Y el profesor me dio una terapia que de ahí fue que yo cogí da banda, porque al final, da banda. El profesor fue que te ayudó ahí. El profesor fue que me ayudó. Yo fui paciente del profesor. Entonces, profesor. Entonces yo, entiende, ahí yo decía, me están pagando un sueldo por el tiempo. Entonces, entre lo que yo coordinaba y daba clases, yo veía a las parejas gratis. Porque yo entendía que ahí me pagaban un sueldo por mi tiempo. Y había muchas, se le acercaban muchas parejas. O sea, sí, de todos los lados llegaban porque recomendadas. el profesor tenía la oficina detrás de la iglesia. Yo aprendí de esa forma. Pero a mi trabajo, de verdad. No en la universidad. Profesora, que usted no sabe por dónde yo lo conocí por primera vez. No tengo idea. Antes de que Ariel me lo presentara. No tengo idea. Con un live de Yanely. Ah, esa fue otro ángel que llegó a mi vida. Adivinen por qué lo traigo a la mesa. Estoy saltando porque eso fue exactamente un ángel que llegó a su vida porque lo pudo acercar a un público que no lo conocía. Increíble Para los eso. tiempos de pandemia, el profesor empezó a hacer ahí vamos a llegar. con un influencer que se llama Yanely y ellos hacían una serie de conversaciones. Seguimos en contacto Instagram. Permanente y haciendo varias cosas. Y eso era un toque de queda. Profesor. No, y entonces, aclararte para que entienda. Yanelis es mi versión femenina y yo soy su versión masculina. O sea, pregona lo mismo que usted. No, pregona no. Que nosotros estamos hablando de algo y decimos lo mismo. Es una cosa que no se puede explicar. Y ella me localizó por eso y yo a ella. Ella decía, pero ese soy yo. Sí. Sin habernos puesto de acuerdo. Nosotros pensamos lo mismo de la mayoría de cosas. Cuando usted está en la Universidad Católica dando esas terapias de pareja gratis, ¿en qué año es que empieza a surgir el profesor Mario Minaya, el doctor Mario Minaya que conocemos hoy en día? Entonces, otro paso. Yo entro a Adrian Tropical. ¿Cómo así? Con Luis Marino López. Yo recuerdo que yo sí. Entonces, oye bien, para que tú entiendas cómo se va repitiendo el mismo plan. Entonces, yo entiendo que Marino me está pagando un tiempo. Y le digo, pues yo voy a seguir viendo. ¿Cómo que lo contratan ahí? Yo conozco a Marino en un grupo también de cuestiones de iglesia, de la emisora, con Alfredo Paredes, con Ignacio Miranda. Y él me dice, yo estaba trabajando en un lugar, me dice, tú no, en la universidad, yo dejé la universidad para irme con Marino. Dice, ¿con cuánto tú vives al mes? Y yo calculé, le dije más o menos que yo en la universidad, ven, que te Marino es el dueño de Adrian Tropical. Sí, yo fui a darle una charla a Marino en unas jornadas que él hace, porque él me había visto, y le agradezco como que vio un potencial que yo mismo no veía. Me lleva a la charla, voy y hablo con los empleados, como yo hago ahora, eso era yo. Él me da un sobre con 30,000 pesos. Yo lo reviso y me devuelvo. Digo, mire, mi don, parece que hubo un error. Lo más que yo ganaba en esos tiempos eran 3,000 pesos por una charla. Digo, ese sobre parece que no era el mío. Me dice, aquí vinieron. Hombre serio. Aquí, yo creo que ese no es mi. Yo nunca había visto sacar dinero juntos. ¿En qué año fue eso? Yo tuve 10 años con él. No, pero ¿en qué año fue que le dieron ese sobrecito? Calcula para atrás. Yo tuve 10 años con él y en la pandemia salí. En la pandemia fue 2020, 2010. 2010 ese sobre. 2010. Pero es que no lo he visto juntos, 30 papeletas de 1,000. Y yo me dice, mira, aquí han venido gente y yo le he pagado 30 y tú estás al nivel de ellos. Punto. No más preguntas, señor juez. Desde ahí empecé a trabajar con él, respetando él mi tiempo, las citas, yo las hacía. ¿Qué usted hacía con él ahí? Entonces creamos un programa de apoyo al empleado. Se llama Buen Vivir. Mira, muy interesante. Y le dábamos asistencia psicológica, asistencia médica, que eso se mantiene en el tiempo. Y yo hacía unas animaciones con los empleados porque él tiene un enfoque de formación permanente. Entonces yo era un facilitador de él con un sueldo y un horario flexible para que yo pudiera apoyarle y hacer otras actividades. Todavía usted ahí no es famoso. Ya yo empecé a darme a conocer por el trabajo con la pareja, porque ya tenía una metodología que iba llegando gente por el boca a boca. ¿De dónde nace ese trabajo de pareja? Entonces, o sea, nace de la misma Universidad Católica que usted, con esas charlas gratis que usted daba. Yo vengo trabajando en la iglesia, en pastoral familiar, y yo tenía un programa en la emisora católica. En Televida. Llamado Familia, no, la emisora, que era AM primero y después FM. Ya yo traigo un público de la emisora católica. Pero yo tenía un programa que se llamaba Familia los viernes.
Entonces ese programa creó un ambiente de orientación familiar. Yo continúo con los trabajos en la pastoral familiar, donde yo aprendí planificación familiar natural, todos esos talleres, seminarios, como 10 años haciéndolo. Yo me formé más ahí y ya todo el mundo me asociaba. Yo soy conferencista desde ese tiempo, familia y jóvenes. Eso me fue llevando. Pero usted era conferencista, pero no al nivel que usted está hoy en día. O sea, usted era él estaba haciendo los pininos de la conferencia. No, en ese tiempo era al mismo nivel. ¿Al mismo nivel? Sí. Lo que esto aumentó en las redes fue una expansión del conocimiento por los virales, por el TikTok, pero eso era lo mismo que yo hacía todo ese tiempo. Todo eso que la gente ve ahí, yo lo hacía en pequeño, con todos esos grupos que me conocían, ese sector, porque ese sector es muy cerrado.